Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, como parte de las iniciativas oficiales para atenuar la brecha educativa por la pérdida de clases presenciales a causa de la pandemia del COVID-19, propone esquemas para equiparar el conocimiento del estudiante, habilitando un periodo extraordinario para tal fin. Informes de fuentes oficiales citadas por el Programa de las Naciones Unidas para la Educación muestran que el 44% de los niños y niñas de entre 3 y 17 años está fuera del sistema escolar y que los menores de 3 a 17 años de zonas rurales son los más afectados en exclusión de cobertura educativa, como ventanas del contexto del sector antes de la pandemia. El cierre de la economía, como en todos los niveles de la educación, rompe el hilo de las clases presenciales y da paso a la radio, a la televisión, el móvil y las plataformas virtuales en Internet como herramientas básicas para canalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la pandemia y del que cuentan en sus hogares solo el 17% de los escolares, citó el vicerrector universitario Armando Uceda. Las clases en línea se empezaron a impartir desde el 11 de junio por la grave problemática de contagios por COVID-19 a nivel nacional, una realidad que afectaba tan solo al inicio de la crisis planetaria obligada al cierre de escuelas y universidades en 138 países para alcanzar los 1.370 millones de estudiantes sin clases según la UNESCO. El paro educativo perjudicó a más de 3 de cada 4 niños y jóvenes en todo el mundo que al 26 de marzo no están teniendo clases presenciales. En el ámbito nacional y frente a este panorama, la Secretaría de Educación anunció este jueves la implementación de un periodo de reforzamiento para unos 900.000 educandos excluidos por falencias estructurales, como las provocadas por las secuelas de la pandemia de COVID-19. Gloria Mengíbar, viceministra de Educación, afirmó que la propuesta plantea alineamientos para reforzar aprendizajes, por lo que el plan de reforzamiento de contenidos se llevará a cabo de noviembre a febrero de 2021. Durante noviembre, los centros educativos deben implementar acciones pedagógicas enfocadas a reforzar los aprendizajes en la lectura comprensiva, escritura creativa y matemáticas, indicó. Todo se hará según los resultados evidenciados por las evaluaciones de los docentes y los educandos y por las evidencias de las pruebas estandarizadas que se aplicarán. Se priorizarán los aprendizajes para el reforzamiento en cada grado y nivel educativo, y en el caso de los alumnos de educación media se haría uso del cuaderno de aprendizaje autónomo como paso previo al examen de admisión para ingresar a la educación superior según la autoridad educativa. No obstante, las aguas del magisterio no son calmas. Distintos problemas lo confrontan con el gobierno: atrasos en el pago de salarios, concursos de plazas atrofiados, abandono de la infraestructura escolar. El más reciente, que lo vincula al planteamiento de la escuelita como llaman al periodo extraordinario, la no implementación de la ley Casaña para dar al escolar acceso gratuito a Internet y a un fideicomiso financiado con el 1% de los ingresos de empresas de Internet y telefonía móvil destinados a la educación y que en 2019 contaba con 600 millones de lempiras. Sin embargo, se desconoce su destino, ha señalado el dirigente magisterial Daniel Esponda, quien además advierte un silencioso proceso de privatización de la enseñanza pública del país. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy es 15 de octubre del 2020. En las últimas horas, ayer precisamente, se confirmó de que las autoridades de educación pública están hablando de un periodo extraordinario de reforzamiento para alumnos de las escuelas públicas, entiendo que colegios también, y me parece correcto. Recuerden, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central de Honduras, allá en el litoral atlántico, en Tela, La Ceiba, todo el sector atlántico, también en la 105.5 y allá en la cálida Choluteca, la 90.3. Si en algún momento va a salir, puede también sintonizar la radio para escuchar este programa importante para padres de familia, para maestros, para las autoridades de educación
y para el país en general. Porque necesitamos un país educado. El 44% por la pandemia ha sido afectada y nosotros somos un país con bastantes limitaciones. Limitaciones de traslado, porque en los pueblos más remotos se tienen que trasladar a algunos lugares para escuchar la radio, ver las televisoras, donde llegue la televisión y la radio. Porque hay partes todavía hoy, en el 2020, que ni la radio ni la televisión lleguen en Honduras. Y los grandes problemas que se ha vivido, nadie esperaba esta pandemia, ni las autoridades de educación, ni los maestros, ni los padres de familia. Pero la realidad es que estamos en un gran problema, porque miles de niños, miles de jóvenes han recibido clases, no porque la educación no quiera, no porque los maestros no quieran, no porque sus papás no quieran, sino porque no hay medios cómodos. Sí han habido clases, aquí mis invitados lo van a contar, pero tampoco podemos dejar a un lado la realidad. Honduras no es un país adelantado, hay grandes problemas de conexiones, la gente muy humilde, con un celular que no funciona para las escuelas de sus hijos, de escuelas y colegios. La mayoría de los hondureños, pues tenemos ese gran problema. Por eso hoy he invitado a autoridades de educación, a maestros, un representante de los maestros y a una persona con la academia para que nos orienten qué piensan de lo que está pasando. Saludo primero, gracias por estar esta mañana, la viceministra Gloria Mengíbar, mi viceministra de Educación Pública. Buenos días, viceministra. Buenos días, es un placer estar en este importante programa. Saludo con todo respeto al compañero Daniel Esponda. Ya no lo veo en pantalla, pero me imagino que tuvo problemas de conexión. De igual manera al doctor Mario Alas, a todo el público que estará presente en este foro, dando seguimiento a la información que aquí se delucerá. Así que muy buenos días al pueblo hondureño. Gracias a la viceministra Gloria Mengíbar. Perdón. El coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica, Francisco Morazán, está con nosotros, el doctor Mario Alas Solís. Bienvenido. Muy buenos días, es un gusto poder compartir en su canal algunas de las propuestas e ideas que el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, ha venido trabajando para tratar de orientar las decisiones de política pública en educación en nuestro país. Gracias por la invitación. Gracias. Yo sí vi al profesor Esponda, por cierto lo conocí allá por el 2006, cuando los maestros reclamaban sus derechos y el gobierno planteaba sus posiciones. ¿Está ahí el profesor Esponda? Bien, vamos a tenerlo en un momento. Yo lo había visto conectado al inicio, a unos minutos de que comenzara el programa. Pero desde la Secretaría de Estado, en el despacho de Educación, ¿cuál es el panorama educativo del país, viceministra Gloria Mengíbar, desde la pandemia hasta hoy, 15 de octubre? Porque entiendo que han hecho grandes esfuerzos de educación, pero no han sido suficientes por la gran cantidad de problemas, no solo del Ministerio de Educación, de los maestros, de los padres de familia, sino de lo que yo hablo, de cómo la gente, cómo los padres pueden ayudarle a sus hijos a que reciban una educación virtual en un país como el nuestro, que todavía está muy lejos, pero muy lejos de estar preparado para eso. Lo digo con conocimiento. Soy un comunicador de hace más de 30 años. Aparte fui presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Sé que hay problemas de internet, hay problemas en todo el país y los padres también tienen limitaciones económicas que les impiden poder brindarles a sus hijos la mejor calidad de servicios, sean telefónicos, de datos, de internet, para poder recibir las clases. Antes de la participación de la viceministra, ya está el profesor Daniel Esponda, a quien saludo. Profesor Esponda.
Buenos días, Raúl. Siempre un gusto participar de este importante foro. Saludo a la profesora Mengíbar y al compañero y amigo Mario Alas. Lamentablemente en la zona donde vivo hay cortes de energía. Cortaron energía y acaba de retornar, pero por dicha ya estamos acá. Bien, gracias. Viceministra, la visión de ustedes, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le dice al pueblo hondureño a través de Canal 11, Radio Visión Honduras? ¿Cómo ha sido esta experiencia con la pandemia a hoy, 15 de octubre, clases, escuelas y colegios públicos del país? Muy bien, gracias, licenciado Raúl, y nuevamente un saludo al pueblo hondureño. Damos gracias a Dios por encontrarnos en este espacio para poder informar en parte de lo que se ha hecho y lo que tendremos que hacer en el futuro para garantizar el derecho a la educación a los niños y niñas como actor principal del quehacer educativo, de acuerdo a lo que estipula el Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación. Y la Ley Fundamental de Educación tiene como centro de todo el quehacer educativo justamente la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos incluso. En este sentido, nuestra visión en el marco de la pandemia, a partir del mes de marzo que se cancelaron las clases presenciales en las aulas de los centros educativos, lo estipulamos bajo un criterio de estrategia de acción y de atención educativa para poder responder a la crisis por la pandemia del COVID-19. Esta estrategia a la que hemos llamado Te Queremos Estudiando en Casa, que hemos construido con expertos nacionales e internacionales y que construimos con la visión también de la academia. La Universidad Pedagógica fue una de las que nos puso información importante para poder tomar decisiones y es justamente lo que se está llevando a cabo. No cabe duda que los maestros, los docentes han jugado un papel preponderante para poder dar la mayor cobertura a nuestra niñez hondureña, sobre todo los que han estado matriculados en el sistema. Sin embargo, a Honduras hay que leerlo en el contexto actual, dentro de lo que es un contexto internacional y mundial. Y el tema de la salud ha venido dando algunos giros y de hecho el comportamiento del virus, que no ha sido del todo en una línea, en un marco de lineal. En ese sentido, Educación ha estado haciendo ajustes permanentemente con el apoyo de estos expertos para poder ir avanzando e ir dando esa respuesta educativa a los niños. Y en ese sentido, esta estrategia pues también contempla las acciones que como Secretaría de Educación, y cuando hablo de Secretaría de Educación hablo en todo el contexto, desde el nivel central hasta llegar al centro educativo. Y en ese sentido, los lineamientos generales que se dictan desde el nivel central para que las autoridades, hasta llegar al director de centro educativo, oriente las acciones de sus docentes, como también en este contexto de la pandemia que los padres de familia han tenido que apoyar fuertemente la actividad educativa a sus hijos e hijas. En ese sentido, las orientaciones que son generales de parte del nivel central, pues se van aplicando de acuerdo al contexto que vive cada centro educativo y a las condiciones que tiene para poder brindar el servicio educativo. Hemos categorizado la población que en su mayoría no tiene acceso a conectividad, no tiene acceso al Internet, y en ese sentido se han diferenciado los mecanismos por los cuales deberían de tener acceso los niños a la educación. Diferentes organizaciones del país responsables con la educación de Honduras han dicho presente, y aquí yo no quiero mencionar el nombre de todos porque realmente son bastantes. Se han organizado mesas de trabajo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local para poder adaptar esa respuesta de acuerdo a las necesidades de los educantes. Lógicamente, estamos conscientes de las limitantes que tiene el Estado, que tiene las familias, que tenemos todos, porque en esta pandemia nos estamos sacrificando todos y de alguna manera estamos perdiendo algo. Y en ese sentido, pues también la estrategia ha girado en torno a 3 ejes fundamentales, que es el tema de bioseguridad,
el tema de enseñanza-aprendizaje y todo lo que es la atención socioemocional, tanto de educandos, padres de familia, como docentes. Y hemos girado diferentes campañas, diferentes mensajes y estrategias, programas, actividades que nos han permitido estar en ese contacto constante con la comunidad educativa para poder reforzar aquellas acciones que ameritan y necesitan ser ajustadas para poder apoyar a nuestros educandos a nivel nacional. Siempre es importante escuchar a la comunidad educativa para poder hacer intervenciones diferenciadas de acuerdo a los contextos en los que se encuentran ahora los niños, porque no podemos hablar en los contextos donde directamente se encuentran los centros educativos, ya que ahora los niños y niñas jóvenes educandos están en cada uno de sus hogares y eso dificulta más todavía el servicio educativo, dado el hecho que, como usted bien lo apuntaba, no estábamos preparados para una atención educativa a distancia plenamente como lo estamos haciendo ahora. Ese es el contexto que tenemos y en ese contexto nosotros estamos trabajando directamente con un nivel descentralizado, apuntándole a acciones que garanticen la promoción y la continuidad de los aprendizajes en competencias y habilidades básicas que deben de adquirir de acuerdo al grado y nivel educativo. Yo estoy de acuerdo en esto que está planteando el Ministerio, que deben dar reforzamiento. Particularmente creo que este es, bueno, para todo el país es un año muy malo, primero por el deceso de esa gran cantidad de compatriotas por el COVID-19, que la pandemia continúa, que todavía seguimos sin poder ir a clases, y creo que es lo correcto pensando en la pandemia. Creo que le ha faltado al Ministerio de Educación comunicación de cómo en cada departamento, en cada municipio, no es fácil, alguien les debió montar esa estrategia que no ha existido de cómo serían las clases. Si bien es cierto, Conatel nos solicitó a los medios unos programas, nosotros hemos cumplido con ellos y he visto que los otros medios también, pero creo que la divulgación de cómo se darían las clases, en qué forma, que si tienen dificultades, dónde llamar, eso no ha existido. Pero de eso le voy a preguntar más adelante a la ministra. Los maestros, ¿cómo han visto este proceso? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? ¿En qué están de acuerdo con la Secretaría de Educación? ¿Y en qué no están de acuerdo? Porque hice este programa pensando en cómo ayudar a que mejoremos, no a que nos vengamos a pelear ni a echarnos culpas, sino cómo ayudar a los estudiantes, a los maestros, padres de familia, a la educación del país. Porque sin niños y jóvenes que son el futuro de Honduras, educados, estaríamos en muchísimos más problemas de cara al futuro. Profesor Esponda, ¿cuál es su visión del magisterio, de lo que han hecho durante la pandemia, padres de familia, maestros y autoridades de educación? Bien, Raúl, yo creo que ya tenemos tiempo de conocernos y usted sabe de siempre mi disposición de colaborar y de construir, pero hay cosas que no se pueden obviar y esas cosas que no se pueden obviar tenemos que señalarlas tal cual son. Yo creo que aquí hay unas condiciones previas a la pandemia que no las podemos obviar. Sin duda que el sistema educativo hondureño viene en una grave crisis desde hace muchísimos años y viene de una grave crisis precisamente porque el estamento jurídico que tenemos no está acorde con la realidad del país. La Ley Fundamental de Educación que impulsó el Partido Nacional nos parece que tiene muchas deficiencias. El gobierno también lo ha reconocido, ¿no? Por eso estábamos haciendo un proceso de homologación de la Ley Fundamental al Estatuto del Docente. Por otro lado, me parece a mí que desde el golpe de Estado para acá hemos venido en un proceso de retroceso en el sistema educativo, en la parte administrativa y también en la parte pedagógica. Señalamos esto sobre todo por el tema de inversión, ¿no? Y la reforma de los currículos de los bachilleratos, por ejemplo. Estoy hablando de un tema de contenido y otro tema de priorizar el tema de educación. Fíjese que en el año 2013 el presidente Lobo tomó una muy buena acción, que fue crear el Fondo para las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información, el Fondo FIT.
Todas las compañías que venden telefonía celular, que venden internet y telefonía móvil, deben de aportar el 1% de los valores brutos de sus ganancias a este fondo. El año pasado cerró en 600 millones de lempiras. Cuando digo esto, lo digo porque la administración de este fondo no sabemos a dónde está ni a dónde iba a parar. Y la ministra hablaba del tema de conectividad, y es un tema que con el doctor Alas lo hemos discutido por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Esta mala administración del sistema educativo, Raúl, ha generado que previo a la pandemia, según el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica y respaldado por los datos de la ACJ, poco más, poco menos, alrededor de unos 500,000 jóvenes en edad escolar estaban excluidos del sistema educativo. Y hoy, en tiempos de pandemia, tenemos entre 200 y 300,000 jóvenes, según estas dos mismas organizaciones, ¿no? Que también han sido excluidos. No me gusta y me parece que es totalmente equivocado el concepto de deserción, porque uno deserta de un lugar de manera voluntaria, y la exclusión es cuando, debido a condiciones sociales y económicas, no podemos estar en ese espacio, y eso es lo que ha ocurrido en el sistema educativo. Ahora bien, nosotros hemos hecho desde las organizaciones magisteriales y los profesores grandes esfuerzos para poder colaborar, Raúl, y lo hicimos desde el inicio de la pandemia. Creo yo que uno de los primeros foros donde debatimos eso fue acá. Presentamos una propuesta a la Secretaría de Educación para que no llegáramos a este momento, ¿no? Y pudiéramos mantener la cobertura y llegar al 100% de los estudiantes. Pero el ministro de Educación no dio ni siquiera una opinión sobre la propuesta. Y por otro lado, Raúl, al no tener o no garantizar la conectividad, que ya hay una ley para eso, y hace 4 meses, a través del diputado Casaño del Partido Libre, se aprobó el decreto 60-2020, ¿no? Que garantizaba en primera instancia internet para toda la comunidad educativa, que se transmitieran clases a través de la radio y la televisión, y un tercer momento que son las cartillas de autoformación. Lamentablemente el gobierno, el Partido Nacional, no ha querido ejecutar ese decreto. Y esta es la percepción nuestra, este es el balance nuestro, las organizaciones magisteriales. El sector magisterial, los profesores y las profesoras hemos estado a la altura. Hemos generado un montón de estrategias para las cuales no estábamos preparados para atender a nuestros estudiantes. Ayer me escribió una compañera de Lloro, me decía, en el chat que yo creé, comenzaron todos mis estudiantes conectados, pero hoy tengo menos de la mitad. No es un tema de voluntad, es un tema de que no hay condiciones para la conectividad. Ahora, hablar de un plan de reforzamiento me parece a mí, Raúl, una medida un tanto cosmética. Nosotros hemos insistido que aquí lo que debemos de tener es un plan remedial. ¿Qué es un plan remedial? Priorizar contenidos, priorizar competencias, poner tutores y permitir las condiciones para que se puedan conectar. Porque ¿de qué sirve que hagamos un reforzamiento en noviembre, diciembre y parte de enero si los estudiantes que se nos fueron porque tienen aparatos tecnológicos, pero no tienen dinero para conectarse? Porque el Estado ha sido incapaz para ello, aunque tenemos instrumentos jurídicos y dinero que deberían de permitir eso. Entonces nosotros, cuando hablamos de este plan remedial, es que debemos de ir en busca de los 500,000 escolares que estaban previos a la pandemia fuera del sistema educativo, y de los que se nos han excluido o que se ha excluido en este tiempo de pandemia, para desarrollar las competencias básicas para poder llegar al siguiente nivel educativo. Y yo insistí en un tema y lamentablemente creo yo que solo los académicos como el doctor Alas lo discutíamos. Tenemos un problema con la matrícula del primer grado. Los niños, y sobre todo las niñas que se nos van de primer grado, está comprobado estadísticamente que no regresan al sistema educativo. Entonces debemos de ir en busca de ellos y traerlos nuevamente. Y por otro lado, con muchísimo pesar lo digo también, hay algunas situaciones administrativas que son fáciles de resolver, como el pago a tiempo de los docentes. Por ejemplo, nosotros estamos financiando junto a los padres de familia el sistema educativo y no se nos paga a tiempo. Pero además de ello, le hemos insistido al señor Hueso, al ingeniero Hueso, que nos permita una reunión con los secretarios departamentales, con los secretarios de los centros educativos, y no nos ha querido atender. Hoy tenemos una reunión, espero que nos atienda, porque hay que simplificar también, Raúl, algunos procesos administrativos, como el tema de la graduación, porque definitivamente hay estudiantes que han tenido un alto grado de conectividad, y cuando hablamos del plan remedial, para ir cerrando, Raúl, es precisamente identificar y segmentar a la población estudiantil. Tenemos unos estudiantes con un alto nivel de conectividad que permanentemente han estado enviando los trabajos y que están en contacto con sus docentes. Tenemos otro segmento de estudiantes
que han tenido una conectividad media y tenemos unos estudiantes con conectividad baja y que han hecho trabajos con baja intensidad y tenemos unos que simple y sencillamente no lo han hecho. Y todas esas cosas las debemos de tomar en cuenta para hacer este plan remedial. Sí, voy ahora con el doctor Mario Alas Solís. Ya escuchó la posición del Ministerio de Educación a través de la viceministra y el sentir de los maestros. También comparto, y lo dije, hay malas conexiones y también los padres no tienen teléfono de primera generación. La mayoría de los hondureños, el 95% de los hondureños o más, son pobres. Y tampoco es culpa del Ministerio de Educación. Sí, el gobierno debe ver cómo mejorar más las telecomunicaciones. Pero para eso está el doctor Mario Alas Solís, para que nos haga un análisis y nos dé luces de qué piensa de las posiciones tanto de educación como de los maestros, orientar a los padres de familia, para que de esta manera contribuyamos a mejorar, porque lo que está diciendo Esponda es dramático, lamentable, pero real, de que estamos mal por producto de la pandemia. Si estábamos mal presencialmente con la pandemia, estamos peor, y no estoy echándole la culpa al Ministerio de Educación, es la pandemia. Pero sí creo que estamos mal y que urge medidas extraordinarias para avanzar. Doctor, por favor. Pues bien, voy a retomar la idea de la doctora Mengíbar en el sentido de que la lectura de la situación educativa en Honduras hay que hacerla en el contexto. Es decir, estamos en un país con una crisis socioeconómica que ya venía previa a la pandemia. Ya Honduras ya tenía indicadores de tener los peores datos sobre pobreza, pobreza extrema, violencia social, exclusión educativa y exclusión social. Es decir, si a todos los países del mundo esta pandemia les tomó por sorpresa y les ha provocado una crisis en los sistemas de salud y educativos, recordemos que hay que leer que Honduras ya era un país con una crisis social, económica grave, ya con los indicadores a la cola de América Latina. También recordemos que previo a la crisis de la pandemia, ya teníamos problemas graves de exclusión. Es decir, niños entre 5 y 17 años, ya andábamos por los 600, 700 mil fuera del sistema previo a la pandemia. Ya teníamos niveles de aprendizaje muy bajos. Recordemos que los resultados de PISA-D nos decían que un niño de 9º grado de Honduras, de 15 años, tiene niveles de dominio en ciencias, matemáticas y español equivalentes a uno de 7º grado de Costa Rica, un país vecino, que ha hecho mucho mejor las cosas en educación, pero aquí hay que recordar y leer en el contexto. Ya estábamos en una situación crítica social y educativa. Y hay que reconocer, docentes y Secretaría de Educación han estado muy activos. La Secretaría de Educación realmente, en esto voy a tratar de ser, pese a la opinión general negativa, yo diría, ha tenido muy buenas iniciativas como la actual. Me da la impresión de que están al tanto de lo que está ocurriendo internacionalmente y han hecho varias propuestas. En julio presentaron sus líneas de acción. El tema está, como bien lo señala el compañero Esponda, son pequeñas escalas lo que se hace. Pareciera que no se logra resolver porque no se tienen los recursos, no se logra cumplir la ley de comunicaciones. Entonces hay una serie de obstáculos estructurales que están impidiendo que estas estrategias que la Secretaría ha planteado y que consideramos muy, muy adecuadas y van en la línea de lo que internacionalmente se está haciendo, como priorización curricular, recursos didácticos, velar por la calidad del aprendizaje, normalizar la evaluación, me parecen insuficientes, pero más por el tema de falta de capacidad para llegar a todo el sistema. Digamos que durante la pandemia podemos detectar dos problemas graves que no son exclusivos de Honduras, son problemas que están afectando en mayor o menor medida igual a los países desarrollados. Leemos el mismo problema en Europa,
tiene que ver con los niveles de aprendizaje. Nosotros ya teníamos problemas de aprendizaje antes de la pandemia y ahora se nos han agravado terriblemente. Además, nosotros tenemos otro problema que en América Latina se comparte y es el tema de la cobertura, o como bien lo dijo el compañero Esponda, ya es exclusión, porque en este caso los estudiantes van quedando excluidos del sistema educativo, no porque la Secretaría no esté desarrollando estrategias para tratar de llegar a ellos, sino porque el contexto socioeconómico les impide realmente estar en contacto con sus docentes. Y en esto se pueden manejar diferentes cifras, pero yo recuerdo un dato de agosto de este año, inicio de agosto, de la misma Secretaría de Educación, en la que reportaba que ya se habían retirado del sistema, que estaban sin contacto con los docentes, 310,000 estudiantes más. Este dato, aunque nosotros consideramos que probablemente sea mayor ya al hacer un conteo un poco más riguroso, pero este dato de 300,000, si lo sumamos a los 600, 700,000 que ya teníamos fuera entre los 5 y los 17 años, nos hablan de un problema grave. Un problema grave que, repito la idea, hay que leerlo en el contexto de una sociedad con una crisis social y económica muy grave. Para atacar esto hay que ver las causas. Y uno de los factores más importantes es el económico, y esto sale del ámbito de la Secretaría de Educación. Pese a ello, se normó, y el decreto 60-2020 del 16 de julio, al que hacía referencia Daniel Esponda, el 16 de julio, hace 2 meses, se publicó en la Gaceta este decreto que se supone obliga a las empresas a dar este servicio de Internet gratuito. Si esto entra en vigencia, estaremos apoyando que estos estudiantes de bajos recursos que no pueden pagar sus recargas para mandar tareas, puedan al menos establecer una comunicación con sus docentes. Entonces veamos que, haciendo un balance del año, el sistema ha estado activo, los docentes han desarrollado un gran esfuerzo, como bien lo decía el compañero Daniel, con sus recursos, con sus salarios, pagando internet, pagando llamadas telefónicas, pagando todo lo que corresponde para mantener la actividad educativa. La Secretaría de Educación, pensamos, ha establecido buenas líneas de acción. Sin embargo, digamos que esa línea de acción en lo que tiene que ver con materiales impresos es excelente. Incluso están preparando un material para los que se van a graduar para que se preparen para el examen de ingreso a las universidades. El tema es ¿cuántos materiales se han repartido? Insuficientes, obviamente, insuficientes porque, bueno, si pensamos en una matrícula de 1.9 millones al inicio de año y las 4 áreas básicas, inglés 5 materiales por estudiante, estaríamos hablando que requerimos de alrededor de 10 millones de materiales solo de libros de texto y luego cuadernos de trabajo y otro tipo de apoyo. Que pareciera que los recursos de la Secretaría son insuficientes para llegar a esa escala. Sin embargo, hay que reconocer que se han repartido materiales, se han grabado clases para transmitir por televisión, se están transmitiendo clases por radio, y son datos interesantes y datos de apoyo que muestran que hay una iniciativa por tratar de resolver los problemas que se vienen enfrentando producto de la pandemia, pero que lamentablemente no llegan a la escala necesaria para cubrir a los niños más pobres de las zonas urbanas y sobre todo a los niños de las áreas rurales. De manera que estamos enfrentando 2 problemas graves: el problema de cobertura, exclusión, y el problema de los aprendizajes. Y en este sentido, el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica ha venido presentando algunos datos y propuestas, entre ellas una propuesta que es, digamos, tiene sus puntos de encuentro con lo que la Secretaría está proponiendo para final de año, que obviamente es un reforzamiento. Y aquí creo que se evidencia la limitación de recursos de la Secretaría de Educación. Parece muy pertinente, muy adecuado que se dé una especie de reforzamiento, una especie de escuelita o del programa Todos Podemos Aprender para aquellos estudiantes que no han alcanzado, digamos, los niveles de aprendizaje mínimo. Eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, si uno lee el documento, le plantea que esto para la parte de diciembre, enero, febrero se va a desarrollar con maestros voluntarios.
y que el reforzamiento para ahorita, para los que no se van a dar por aprobados en este momento en octubre, de octubre al 30 de noviembre, va a ser con los docentes que ya están en el sistema. Percibimos que no se tiene la capacidad para contratar los docentes que trabajen con todos los estudiantes que han estado excluidos o no han alcanzado el aprendizaje durante todo el periodo. Si eso fuera posible, creo que la medida que está tomando tendría un impacto mucho mayor. Pero además, un segundo y último punto es lo que señalaba Daniel Esponda. Podemos implementar programas de reforzamiento, programas remediales a largo plazo, pero necesitamos mejorar las condiciones de comunicación, de conectividad de los estudiantes. Porque si solo extendemos el tiempo, pero las condiciones se mantienen y no les damos materiales impresos a estos estudiantes o no les damos conectividad para que estén en comunicación con sus docentes, entonces el problema se va a repetir. Vamos a tener 2 o 3 meses más de reforzamiento, pero bajo las mismas condiciones. Y aquí se repite el tema. Es decir, es a nivel de gobierno central que se tiene que presionar para que entre en vigencia este decreto del 16 de julio. Es a nivel de gobierno central que le tienen que dar los recursos para que impriman más materiales y se pueda repartir a todos los estudiantes que no han alcanzado los niveles de aprendizaje mínimos o que han estado desconectados del sistema. En general, diríamos que tanto docentes como Secretaría de Educación han hecho grandes esfuerzos en un contexto muy deprimido, pero que todavía hay bastante margen de mejora para tratar de lograr que no se nos vayan esos jóvenes, esos 300, 500 mil jóvenes que no se nos vayan del sistema y además que realmente estén aprendiendo. Recordemos que hay un dato muy revelador respecto a este problema del aprendizaje que hay que pensarlo bien para el 2021 y mejorarlo. El 57% de los padres tienen la percepción de que sus hijos están aprendiendo muy poco y un 10% dicen no, es que no están aprendiendo nada. Esto no es exclusivo de Honduras. En todos lados hay problemas de niveles de aprendizaje por el cambio de la forma de entrega de los contenidos, de la interacción. Pero hay que ponerle atención para que en el 2021 esta situación mejore significativamente. Sí, voy a hacer una pausa. Pero antes el ministro se comunicó conmigo y me dijo sobre lo de Daniel Esponda. Sobre lo que dice Daniel, me dice... Todo lo que propusieron como gremio fue analizado y gran parte de su aporte forman parte de la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Por ejemplo, él insiste en lo de las cartillas y eso que nosotros le llamamos cuadernos de trabajo, lo hemos estado distribuyendo entre educandos que no tienen acceso a televisión, radio e internet. Las puertas de la Secretaría, dice el ministro Hernando Bueso, me atrevo a decir que jamás estuvieron tan abiertas como en mi gestión para atender los gremios y siempre les atendemos, ya sea de forma individual o colectiva. Bien, no me autorizó él leer esto, pero me parece correcto, prudente. Sí. Ya vamos a tener una lástima, Raúl, que él ¿sí? no esté aquí. Y que la verdad, Daniel, yo invité a la viceministra, no al ministro. Ah, ok. No, pero igual. El tema aquí pasa porque las propuestas no solamente deben de servir para leerlas, se construyen debatiéndolas y proponiéndolas. Miren, y me encanta que está el doctor Alas aquí, ninguna estrategia de ninguna Secretaría de Educación de cualquier parte del mundo, por muy pobre o por muy rico que sea, puede avanzar sin el concurso de los docentes. Y lo digo con total autoridad. Pero el hombre, aquí los que hemos estado a la altura somos nosotros. Voy a ir con la viceministra, luego el profesor Esponda, para que nos diga comentarios sobre lo que ha dicho tanto el doctor como el profesor Esponda. Viceministra, por favor. ¿Tiene apagado el micrófono? El micrófono, por favor. Active el micrófono. Perdón, gracias. Sí, muy importante los aportes, decía, porque a través de estos aportes es que nosotros alimentamos las estrategias y de hecho los colegios magisteriales nos hicieron llegar una propuesta, nosotros teníamos construida otra con el apoyo de la Universidad Pedagógica e incorporamos muchos aportes en ellos. Pero el tema central que nos tiene acá de cómo vamos a finalizar este año escolar y cómo iniciaremos el siguiente bajo el contexto que tenemos, y soy consciente de que tenemos muchas limitantes, hemos hecho un esfuerzo enorme todos, creo que mucho del
del éxito que pudiésemos tener en el tema de cobertura y un tanto en los aprendizajes, también es el éxito de que todos hemos apoyado, hemos estado de alguna manera construyendo el aporte que se puede tener para poder atender a los estudiantes. No es fácil, y bien lo apuntan ustedes, muchos de los recursos que no tenemos, con los que no contamos, y justamente ese es uno de los problemas por el que se atrasan los pagos de los docentes. Ustedes conocen las condiciones económicas que tenemos en el país. La reapertura económica nos ha permitido ahora acercarnos un poco más a esa fecha de entrega del salario de los docentes. En los primeros meses incluso lo retardamos hasta el 20 del siguiente mes. Ahora ya lo estamos entregando en los primeros meses del siguiente mes y esperamos acortar esa brecha para dar cumplimiento como se estaba dando antes de entrar en esta crisis. Entonces, yo quiero focalizar aquí un tema, como ustedes bien lo apuntan, la comunicación con nuestros docentes. Los medios de comunicación, si bien es cierto, han tenido mucha apertura. Hemos realizado webinars para poder informar a los docentes. Recuerdo el último webinar que tuvimos más de 13,000 docentes conectados y estábamos justamente informando sobre la priorización de los aprendizajes que mencionaba el compañero Esponda. Y es ahí donde como Secretaría hemos construido con el aporte de los docentes cuáles son esas prioridades curriculares que se deben de tener para que los estudiantes alcancen las competencias y las capacidades mínimas de acuerdo al desarrollo del currículo. Para esta finalización de año e inicio del año siguiente, tenemos todo lo que es un paquete metodológico pedagógico para poder llegar a los docentes, que se enmarca en 3 pilares. La formación docente, y la formación docente la tenemos con alianzas estratégicas con la Universidad Pedagógica, con instituciones como USAID, con GIZ, que nos están apoyando fuertemente. Tenemos en el tema de bioseguridad una organización de médicos especialistas, psicólogos y médicos en general, donde nos están apoyando en las capacitaciones para primeros auxilios socioemocionales, y también la Universidad José Cecilio del Valle, que son las que se han apuntado para fortalecer competencias de nuestros docentes. Son muchos los temas que tenemos que discutir y exponer, y en esto ya iniciamos este proceso que finaliza hasta diciembre con los docentes en el tema de formación. Luego tenemos el otro eje fundamental, que es la promoción y la continuidad de los aprendizajes. Y aquí nosotros hemos girado instrucciones a nivel departamental para que se elaboren actividades de aprendizaje en las áreas curriculares de matemáticas, sobre todo y en el campo de conocimiento español, para que los educandos que terminaron su año escolar las desarrollen durante el periodo de vacaciones. Como también la organización de equipos para poder echar a andar 2 estrategias que tenemos y que estamos socializando con el nivel descentralizado, en este sentido, directores de centros educativos y docentes, que son campamentos lúdicos, que es un reforzamiento desde diciembre hasta febrero del siguiente año, con una duración de 3 meses. El reforzamiento para los estudiantes con los docentes, que deben de estar hasta el 30 de noviembre, pues todo el tema de reforzamiento de aprendizajes y un esquema de valoración que se aplicará una prueba estandarizada para reconocer cuáles son esos aprendizajes que necesitan ser reforzados en el mes de noviembre con aquellos estudiantes que todavía no alcanzan el nivel de satisfactorio. Y luego tenemos otro proyecto complementario a lo de los campamentos lúdicos, que más allá podemos explicar más profundamente, que es el proyecto de voluntariado Toma mi mano. Con esto hemos iniciado un proceso de búsqueda de voluntarios. Ya hay una plataforma de 3,000 jóvenes que estamos contactando para poder capacitar a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional. Y aquí, pues, requisitos mínimos como perfil académico y el requisito mínimo del equipo que se necesita.
Las direcciones departamentales, municipales, distritales y direcciones de centros educativos, que como lo decía antes, como Secretaría a nivel central, nosotros giramos lineamientos generales, pero son ellos los que apropian contextualizadamente esos lineamientos de acuerdo a las condiciones que tienen y las valoraciones que cada docente indica sobre el logro de un nivel satisfactorio del desarrollo integral de las capacidades, tanto físicas como motoras, socioafectivas, lingüísticas y cognitivas que deben de tener los estudiantes. Y para ello, entonces, proponemos que hasta el 30 de noviembre, todos los estudiantes que han estado vinculados al sistema educativo, independientemente del mecanismo con el que lo haya hecho, ya sea por radio, por televisión, por internet o mediante los cuadernos de trabajo, entonces que ese estudiante que no perdió ningún día del año, que ha estado permanentemente, llegue hasta el 30 de noviembre para que los docentes se enfoquen aquellos alumnos que de pronto tuvieron un contacto intermitente con ellos y entonces fortalecerles sus aprendizajes para que alcancen el nivel de satisfacción. Eso hasta el 30 de noviembre. Del 30 de noviembre en adelante vamos a tener lo que llamamos nosotros campamentos lúdicos y el proyecto Toma mi mano para la continuidad de los aprendizajes de aquellos que no se evaluaron y que todavía tienen la oportunidad. El tema del aprendizaje. Hay dos indicadores aquí que nosotros hemos estado trabajando fuertemente. Y uno es el de cobertura, como bien lo decía el doctor Alas, nuestras cifras, y quiero decir que aquí las cifras del monitoreo que hace la Secretaría de Educación es a través de la información que nos brinda el docente, de cuántos estudiantes está atendiendo. Ese dato lo tenemos por la información que nos brinda el docente. Y hemos sido muy insistentes en el tema de que ellos sean realistas al decirles cuántos estudiantes están atendiendo, porque de esa manera nosotros podemos enfocar los recursos, los mecanismos y las herramientas curriculares que debemos llevar al nivel descentralizado para poder apoyar a esos niños. Si nos mienten en esos datos, entonces lógicamente el nivel de cobertura nos va a salir con el dato que teníamos, que el doctor Alan nos está mencionando, aproximadamente unos 350,000 estudiantes para nosotros, de los que están en el sistema educativo matriculados, podrían estar abandonando. Y ese es uno de los riesgos que corremos, no solamente en Honduras, en todos los países, el tema de abandono y deserción, de hecho, porque los estudiantes que desertan del sistema o abandonan el sistema, si no implementamos una estrategia de búsqueda, de rastreo de esos estudiantes, posiblemente se desencanten y no vuelvan al sistema educativo. Por eso tenemos también otro de los ejes estratégicos de esta finalización de año, que es el tema de preparación para el retorno. En ese sentido, hay dos campañas fuertemente, que una la vamos a lanzar este viernes, y siguiente la otra campaña que es para un tema de apoyo socioemocional a los estudiantes, porque, y quiero decir que este es único en Honduras, primer programa de apoyo socioemocional que se estará brindando a los estudiantes directamente y de pronto dentro de la región es el primer programa que también tenemos. Entonces, todos estos ejes nos van a permitir poder apoyar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. La estrategia de retorno seguro a clases, que ya contempla todo lo que se debe de hacer. Por supuesto, estamos trabajando fuertemente con alianzas estratégicas que nos permiten tener los recursos que de pronto son necesarios, no son suficientes, pero tenemos las mesas organizadas de empresarios por la educación en las 3 regiones del país, donde cada empresa dentro de la zona de influencia que tiene está apoyando a los centros educativos en temas de agua y saneamiento, en temas de entrega de material impreso, entrega de diferentes herramientas, y lo estamos haciendo de manera coordinada con el plan que tiene la Secretaría de Educación.
todo lo que es un protocolo de bioseguridad, los planes de acción de cada centro educativo contextualizados de acuerdo a las condiciones. Entonces, estos 3 ejes nos va a permitir comunicar y delinear finamente lo que se debe de hacer. Lógicamente, el tema de los recursos es un tema fuerte, que es lo que no permite de pronto llegar con la fuerza que quisiéramos llegar a todos los niños y las niñas, y es aquí donde hacemos un sacrificio prácticamente toda la población hondureña. Y no dudo que los docentes son los que están aportando fuertemente, no solamente sus fuerzas físicas, su fuerza mental, porque hay mucha creatividad, hay mucha reinvención y hay mucho también recurso económico. La Secretaría de Educación, frente a las limitantes de los recursos económicos, hemos estado delineando estrategias y buscando apoyos y alianzas con aquellas universidades, organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y es de esta manera que estamos llegando. Voy con el profesor Daniel Esponda, a quien siento incómodo, no sé si molesto, con las autoridades de educación, con el ministro, pero también, y los profesores, qué bueno hacen, qué mal lo hacen. El profesor Esponda. Sí, yo creo que no es malestar. Mire, si aquí estuvieran sentados 65,000 profesores que hemos estado sosteniendo el sistema educativo. No, Esponda. Ustedes no sostienen el sistema educativo. Esa es la chamba de ustedes. O sea, permítame, ya le voy a dar la palabra. Permítame, mire, ve. Lo escucho. Permítame. Los maestros hacen un gran trabajo. Unos bien, otros mal y otros son haraganes. Como en todo, como periodistas, hay unos que trabajan, unos más o menos, otros haraganes y otros extremadamente huevones. Así es Honduras, maestros, doctores, enfermeras. Hay maestros buenísimos, hay otros que no quieren trabajar y así es. Hay doctores que han muerto enfrentando la pandemia y otros se hacen los locos. Entonces, dígame cuál es el malestar con las autoridades de educación, pero también cuál es el aporte de los maestros, porque aquí si solo es pleito esto, el país sigue botado. Profesor. Bueno, en primer lugar le debo decir que no es que esté molesto, es que hay un alto nivel de frustración en los docentes. Mire, yo recuerdo que usted fue funcionario del gobierno de Manuel Zelaya. En ese gobierno se aprobó una ley que se llama Ley de la Matrícula Gratis. No podemos separar a la Secretaría de Educación del gobierno, Raúl. El Partido Nacional está en el gobierno. ¿Y quién los está separando, profesor? Profesor, no, ¿pero quién está separándolos? Nadie los está separando. No sé si me deja desarrollar la idea, porque yo los escucho atentamente. No, yo también, pero aquí el periodista o yo le puedo preguntar. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Entonces, mire, hay un montón de leyes que existen en el país que no nos deberían de tener en estas condiciones. Es cierto, a los profesores nos pagan por dar clases, así como a usted le pagan por moderar el programa, y estoy totalmente de acuerdo. Pero mire, nosotros los profesores y las profesoras, desde hace muchísimo tiempo, previo a la pandemia, por no ejecutar leyes como la que ya le mencioné, si no hay una pizarra, nosotros con las madres y los padres de familia pagamos para que se ponga esa pizarra. Si no hay marcadores, nosotros compramos los marcadores. Si hay que comprar libros de texto con los padres y las madres de familia, nosotros compramos los libros de texto. Los teléfonos que estamos utilizando en la pandemia y los aparatos electrónicos que estamos utilizando para dar clases en este momento, los compramos con nuestro salario. El internet que estamos utilizando para poder desarrollar las clases, las estamos pagando con nuestro propio salario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Raúl? ¿Sabe cuál es el problema y por qué nos sentimos frustrados? Nos sentimos frustrados porque no sentimos realmente un apoyo del gobierno. Mire, están hablando de este plan. ¿Quién va a atender a los niños y a las niñas en este periodo que es periodo de vacaciones? Se lo puedo decir con total autoridad. Es cierto lo que usted dice. Tenemos un pequeño sector de compañeros que no tienen vocación para ser docentes y que no desarrollan las clases como deberían de ser. Le podemos poner hasta la etiqueta de haraganes si usted quiere. Pero no es cierto que en medio de esta pandemia los profesores y las profesoras no hemos estado a la altura. Es más, yo recuerdo precisamente un programa que usted desarrolló donde mostraba fotografías de profesores entregando impresiones que la pagaron de su bolsillo.
que hicieron cuadernillos de trabajo porque la Secretaría de Educación no los llevó o fueron insuficientes, que los pagamos de nuestro bolsillo, a lomo de mula, bajo el agua, etcétera. Entonces, mire, Raúl, aquí hay un tema fundamental. Los planes pueden ser muy bonitos, el tema es la ejecución. Y cuando yo digo que no podemos separar a la Secretaría del gobierno central, recursos económicos tenemos, Raúl. Se han aprobado una cantidad de millones para atender el tema de la pandemia y las dos áreas sensibles deben ser salud y educación. Ahora bien, hay una infraestructura montada en el país que es fácil de ejecutar. ¿Por qué no se ejecuta el fondo FIT? Nos encantaría saber a dónde está ese dinero, Raúl. Entonces, ¿cómo cree usted que no va a tener un grado de frustración el magisterio que desde sus propios recursos está pagando el internet para la conectividad cuando ya existe dinero para eso? ¿Cómo va a creer que no vamos a estar molestos y crispados cuando ya existe una ley que ya la decía el doctor Alas, que es la 60-2020, que no se puede ejecutar? Lo digo categóricamente. Los profesores hemos venido haciendo un gran esfuerzo en su gran mayoría. Nuestras vacaciones las vamos a recibir como vacaciones, no vamos a trabajar. Y nos vamos a preparar, como lo hemos hecho en otros años, para enfrentar el año lectivo de 2020. Esa situación yo la quiero dejar clara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Raúl? Mire, yo creo que esta nueva dirigencia magisterial, y yo particularmente, y me extraña que usted me diga eso, he hecho enormes esfuerzos para que procesos de la Secretaría de Educación funcionen y caminen. Es más, hemos aportado... Una cosa, ¿qué le extraña que yo le diga? No le he dicho nada malo. Por ejemplo, yo para venir, si a mí no me pagaran, no estaría sentado aquí. Porque claro, de gratis bueno, nadie. Y, por ejemplo, dato, yo para venir aquí pago mi gasolina. Y, profesor, pues claro, yo no estoy en contra de ustedes. Y sabe que lamentablemente lo que usted está diciendo tiene razón, pero no va a pasar. Entonces, por eso hay que buscar intermedio. Porque eso que usted dice, eso del FIT, yo lo sé porque yo soy muy amigo del gerente de Cable Color. Y muchas veces me ha dicho de dónde esté de fondo, me dice. Y usted tiene toda la razón. Es cierto, de dónde, pero el gobierno, el presidente, quienes dirigen esto, toman sus decisiones. Eso del FIT, usted tiene toda la razón. Pero entonces pregunta Raúl, ¿qué hacemos? Porque mire, nos pueden presentar planes bonitos, planes donde nosotros hemos participado, aportes valiosos como el doctor Alas, que no cobra ni un centavo para hacer estas cosas aquí, y el esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo, pero hagamos planes reales que se puedan desarrollar. Mire, los profesores, como dijo la profesora Mengíbar, me molesta un poco. Nosotros no entregamos datos ni mentimos datos en datos estadísticos. Es más, yo sí puedo decir con total autoridad que hay directores municipales y distritales que están presionando a los docentes para que entreguen datos falsos. ¿Por qué? Porque el gobierno está muy interesado en señalar que se ha tenido un excelente manejo de la pandemia en el tema educativo. Y la verdad es que el abandono en educación es desde hace mucho tiempo, Raúl, y nosotros estamos haciendo esfuerzos. Es más, ayer yo recibía mensajes el mensaje que le decía de algunas compañeras, ¿no? Que se han ido retirando. Y tengo un sinnúmero de mensajes aquí. Lo importante aquí, Raúl, es sacar el sistema educativo adelante. Pero no podemos eximir de su responsabilidad ni al Estado ni al gobierno. Lo tenemos que afrontar de conjunto. Le doy un ejemplo clarito. Usted dijo que si no le pagan no va a trabajar. Acá no ha terminado de pagar a todo el país. Hace 3 o 4 días le pagaron a Francisco Morazán, ya lo decía la profesora Gloria. Hay algunos meses que se atrasaron hasta un mes. O sea, la situación no es fácil. No es fácil y lo que nos espera en el 2021 tampoco va a ser fácil. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ha sido un ministerio de puertas abiertas, pero lamentablemente sin resolución. Ha sido un ministerio de educación de diálogo con el ingeniero Hueso, pero quedan en diálogos, no se ejecuta. Para muestra un botón, firmamos un acuerdo el 6 de enero y se ha incumplido. Entonces, hoy que el sistema educativo necesita del concurso de todos, de los recursos que tiene el Estado, porque los tiene, para garantizar el derecho a la educación. Yo aquí no estoy sentado hablando solo por el tema de los profesores. Estamos hablando aquí por un tema porque estamos muy preocupados por la mala gestión que se ha hecho de la pandemia. Hay algunas iniciativas buenísimas, felicito a la profesora Mengíbar. Este tema del concurso, por ejemplo, de lectoescritura, teníamos inscritos en ese concurso alrededor de 20,000 estudiantes. Lo felicito, muy bien, lo propusimos, excelente. Pero ¿qué vamos a hacer con el año lectivo 2021, por ejemplo? ¿Cómo vamos a cerrar el año lectivo 2020, que es una realidad objetiva? Está a la vuelta de la esquina.
Estamos a nada de cerrar este año lectivo. Eso es lo que hay que discutir, y hay que discutirlo de manera real, y hay que tirar los insumos que correspondan. Le doy un ejemplo. La Universidad Pedagógica en sus estadísticas nos señalaba que un porcentaje importantísimo, casi el 90 y tanto % de nuestros estudiantes, sobre todo en las zonas urbanas, tenían aparatos tecnológicos inteligentes. Raúl, ¿qué es lo que hace falta ahí? Que lo doten de internet. Si estos dineros y estos recursos de la emergencia se estuvieran administrando con manos limpias y no estuvieran terminando en bolsillos de algunos funcionarios del gobierno, que eso ya está más que claro, podríamos a ese otro segmento que no tienen aparatos tecnológicos entregárselos. Y la otra cosa es, por ejemplo, yo felicito a la profesora Gloria, que ha hecho esfuerzo por el tema de las cartillas, pero han llegado a destiempo. Entonces llegaron unas cartillas de unos temas que eran de un parcial, los profesores ya habían adelantado en esos temas. Por eso es importantísimo construir un verdadero plan, no medidas cosméticas ni medidas que en los medios suenen bonitos. Y si yo creo que hay alguien en esa secretaría que se ha preocupado por temas académicos es la profesora Gloria, y sabe que tenemos enormes deficiencias. Y que si el gobierno, el Partido Nacional, no pone las bardas en remojo y mejora, vamos a seguir sacrificando el derecho a la educación que tienen los niños. Ya lo decía el doctor Alas, estamos hablando que en este momento tenemos, Raúl, entre 800 y 1 millón de hondureños en edad escolar fuera del sistema educativo. ¿Sabe a dónde va a ir a parar esa gente? A la exclusión, a la pobreza extrema y segurísimamente, como dicen los sociólogos, a las garras de la violencia organizada de este país. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso estoy así. Es más. No, yo por eso hice el programa. Yo por eso hice el programa, porque yo sé eso que está diciendo. Yo por eso hice el programa, porque... ¿Y que sabe dónde vamos con este año? Mal. Va a terminar correcto. Mal. Deserción. No, los niños no van a clase. Hay maestros que hacen grandes esfuerzos, pero vamos a terminar mal porque el país, si vamos mal presencial, se imagina cómo estamos este año. Yo estoy de acuerdo con usted. Y bueno, pero los que conducen el país son los responsables. Y entonces lo que van a hacer en este viernes son cosas cosméticas. No es algo fundamental que va a ayudar a la educación, profesor Esponda. Yo creo que aquí hay aspectos que hay que profundizar. Y hay que reconocer también, Raúl, que tenemos falencias anteriores. Y doy para una muestra un botón. Nunca fuimos formados para atender educación remota. Debemos de hacer una campaña agresiva y un programa agresivo de capacitación para educación remota, para los profesores, para prepararnos en el año 2021. Eso hubiera sido lo ideal al inicio de la pandemia. Eso hicieron los ticos, no hay que andar inventando el agua caliente. Y por otro lado, hacer que se cumpla la ley. Doy un ejemplo, que hoy nos está pasando la factura. Los bachilleratos técnicos profesionales que implementó el partido de gobierno tienen una reducción considerable de horas clase, Raúl. Por ejemplo, matemáticas se pierden casi 300 horas clase. En ciencias sociales se pierden 200 y pico, 190 y pico. La ley mandaba que eso había que revisarlo en el año 2016, ¿sí? No se hizo, el gobierno no lo quiso hacer. Pero hoy debemos de tomar una medida remedial para eso y necesitamos reformar eso. Necesitamos actualizar el currículo nacional básico, porque aquí hay una realidad objetiva o dos realidades objetivas, Raúl. Primero, lo que teníamos previo a la pandemia y lo que usted dice con autoridad. El año va a terminar mal, pero no podemos seguir en esta vía. Tenemos que tomar medidas que nos permitan que el año 2021 remediemos las falencias que tenemos del año lectivo 2020, profundizar los conocimientos, porque nuestros estudiantes egresados del sistema educativo o en el nivel en el que terminen van a ir a la vida económicamente activa. Y si no desarrollamos competencias blandas, que ya es un tema casi trillado, si no desarrollamos las habilidades técnicas para que puedan trabajar y ganarse el pan de cada día de manera digna, y si no permitimos que el nivel de conciencia y construir la cultura hondureña que necesitamos, el país se va a hundir más en el foso del que ya está. Eso es lo que nos debe de ocupar. Entonces yo pienso, Raúl, que esta es una extraordinaria oportunidad que tiene el país para reinventar muchísimos paradigmas que no han estado bien. El tema de la evaluación, por ejemplo, el tema de la formación docente inicial y permanente. Debemos de refundar el país, es una realidad objetiva. Pero además de eso, es que debemos de comprender que los esfuerzos no van en la misma dimensión.
y debemos de luchar y garantizar que el país se ponga el sistema educativo a la espalda, no solamente un sector. ¿Me explico? Pues yo más o menos, pues yo le entiendo. Y por eso hice este programa. Por todo lo que está diciendo usted, por lo que está explicando la viceministra, el doctor Alas, ¿qué piensa de todo esto, doctor? Y después de la pausa se va a incorporar el ministro. Doctor Alas, por favor. Pues bien, yo creo que este documento de lineamientos para la continuidad y promoción de los educandos 2020 refleja lo que ha venido ocurriendo en el sistema educativo. Técnicamente me parece muy bueno, muy creativo. Esto de los campamentos lúdicos, del proyecto Toma mi mano, me parecen excelentes ideas y buenas estrategias en el contexto de no tener recursos. Pero, pese a que técnicamente en esa limitación de recursos es muy buena estrategia, probablemente va a tener muy poco impacto porque se requieren otras condiciones. Por ejemplo, si solo vamos a darle reforzamiento de la última semana de octubre al 30 de noviembre, es bueno, pero es poco tiempo para los estudiantes que han estado desconectados o que han tenido escasa comunicación con sus docentes. Claro, ¿a qué vinculamos el hecho de que la Secretaría tenga que diseñar este plan solo desde la última semana de octubre al 30 de noviembre? A que no le han asignado recursos para contratar a los docentes que podrían trabajar noviembre, diciembre, enero. Que eso sería mucho mejor y tendría más impacto. Entonces, vea cómo técnicamente me parece que el equipo de la Secretaría está trabajando muy creativamente, pero en un contexto en el cual la falta de recursos le impide tener mejor impacto. Otro tema. La Secretaría diseña este plan de apoyo remedial, luego los campamentos lúdicos. Pero ¿qué ocurre? Las condiciones estructurales de falta de acceso a Internet, recordemos que solo el 35% de la población hondureña tenía acceso a Internet en el 2019. Probablemente se ha elevado un poco por la pandemia y la necesidad de la comunicación virtual. Pero estos niños que han estado fuera del sistema por incapacidad de conectarse, difícilmente van a mejorar su conectividad en noviembre o en diciembre y enero si no se hace cumplir ese decreto 60-2020 del 16 de julio. Entonces, vea que puede ser que el impacto de esta estrategia sea limitado porque no se le están dando las condiciones para que la estrategia tenga completo éxito. No es que no va a servir, obvio que sí, va a servir, es una buena estrategia, técnicamente bien pensada, pero consideramos que el impacto va a ser limitado precisamente porque no se le están dando las condiciones estructurales de conectividad, de más tiempo e incluso de que sean otros docentes. Perfectamente la TPA y llamada escuelita, cuando fue diseñada, se planteó que iban a ser otros docentes, no con los que ha reprobado, sino otros docentes, los que iban a trabajar ese par de meses con esos estudiantes mediante una priorización de currículum y un seguimiento a un proceso educativo acelerado, pero exigente. Entonces, esas condiciones no se van a dar, precisamente, intuimos, porque la Secretaría no tiene los recursos para contratar todos estos profesores. La Secretaría no tiene el poder para hacer cumplir ese decreto 60-2020. La Secretaría no tiene los recursos suficientes para imprimir los materiales impresos que se requieren para que todos esos niños que van al plan remedial puedan tener un mejor proceso educativo del que han tenido durante el año. Entonces, vea que creo que este documento de lineamientos para la continuidad y promoción de los educandos 2020 refleja claramente lo que ha venido ocurriendo durante el año. Un equipo técnico que diseña buenas estrategias, que hace grandes esfuerzos y luego los docentes respondiendo. 100% de acuerdo con usted, no todos los docentes, obviamente, en todos los gremios tenemos buenos, malos profesionales, responsables y otros nada responsables,
pero han respondido dentro del contexto. Y en este sentido, yo le pediría, Raúl, que apoye lo que varias instituciones venimos planteando ya, no solo el Observatorio de la Educación de la UPN, sino otras instituciones, agencias cooperantes e instituciones privadas, planteando hay que presionar al gobierno central para que asigne más recursos extraordinarios. En todos los países del mundo se están haciendo esfuerzos especiales para salud y educación. Que la pandemia ha puesto en evidencia cómo los sistemas de salud habían sido abandonados, y los sistemas educativos también. Entonces, hay que presionar al gobierno central para que dé los recursos, para que estas estrategias que se están diseñando con las mejoras que se le pueden implementar, obviamente no son perfectas, se pueden mejorar como toda estrategia, y que pueda atender mejor al personal docente, ¿sí? Que pueda tener los salarios al día. Lo último que puede ocurrir en este contexto de pandemia es que los docentes sean maltratados, sean atrasados sus salarios, que no se le cumplan sus derechos, cuando son los que están sosteniendo esta actividad, cuando están sosteniendo una actividad vital para la sociedad hondureña y tratando de que el impacto en los aprendizajes sea el menor posible. Porque los efectos de estos problemas de aprendizaje, como lo han calculado algunos economistas de la educación en Argentina, se van a ver dentro de 5, 8, 10 años, y el impacto en la productividad del ciudadano promedio va a ser fuerte, ¿sí? Tener año y medio, 2 años de bajísimos aprendizajes va a crear un factor que se va a ir acumulando como una bola de nieve y que nos va a llevar a que cada vez tengamos peores egresados de media y peores profesionales universitarios. Obvio, como esta es una sociedad tan desigual, hay grupos que no van a padecer eso, pero en su gran mayoría la población de escasos recursos, que es la que constituye el mayor porcentaje de la población económicamente activa, sí va a sentir ese impacto y va a afectar al país. En este sentido, para terminar, le planteo, Raúl, creo que los medios de comunicación pueden hacer una buena campaña para que, junto a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones académicas, hagamos presión al gobierno para que realmente se preocupe por la educación, que en esta coyuntura particular asigne fondos extraordinarios como lo están haciendo todos los países. Ya el compañero Esponda hablaba de lo que se ha hecho en Costa Rica, incluso en El Salvador, fondos realmente extraordinarios para repartir dispositivos de tablets, aparatos inteligentes, para dar el internet gratuito. Todas esas medidas se están haciendo en otros países. ¿Por qué no se pueden hacer en Honduras? Si se presiona, se puede lograr que se le asignen más recursos y eso pueda hacer que el impacto de estas estrategias sea mucho mayor y que realmente para el año 2021 tengamos una mejor situación educativa que la que padecimos en el 2020, que no es digamos, una situación especial de Honduras. Todos los países hemos padecido durante el 2020 un problema de pasar de un sistema presencial ya con limitaciones a un sistema no presencial para el cual no estábamos preparados. Con esto termino mi participación. Voy a hacer una pausa. Al volver viene el ministro. A los maestros le tienen que pagar. Nadie viene a trabajar si no le pagan. Yo, si no me pagan, entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Si todos ocupamos dinero para vivir, comprar comida, los gastos, todo eso. A los maestros tienen que mejorar las telecomunicaciones el gobierno. Tiene que mejorar las herramientas de trabajo a los maestros, porque los maestros con lo que ganan es difícil que consigan un buen celular. Y los padres de familia es peor. Yo he visto gente muy humilde que quiere ayudarle a sus hijos, pero el celular no les da. O sea, hoy estamos por la pandemia ante una crisis de educación enorme. No dudo que las autoridades tengan buenas intenciones, pero ahí sí estoy con Esponda de que tienen que apuntar más y hablar con el presidente. Hay unos maestros que son excelentes, que ellos mismos esfuerzan, pero hay otros que sí, no hay clases, si no tiene internet. O sea, la situación es bastante difícil. Y es tan difícil que en escuelas y colegios y universidades privadas, yo he hablado hasta con un rector y le he dicho, es una farsa.
y están estafando a la gente con esas enormes cantidades que cobran en escuelas, colegios y universidades privadas. Y las clases virtuales son un desastre. Es un gran problema el que tenemos. Y hay que buscar salida. Pero sí estoy de acuerdo, a los maestros les tienen que pagar. Y ojalá que los maestros que la llevan al suave, que confío yo estoy casi seguro que es una minoría, que agarren conciencia también y apoyen. Me dice aquí Ricardo Romero, el gerente de Lebot Harry, una de las encuestadoras más creíbles del país. Raúl, preguntarle al ministro si sabe cuántos niños no están recibiendo clases. Esa es la pregunta clave. Bueno, eso me lo responde después, ministro, o se lo responde a Ricardo. Ministro, sus comentarios, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar parte o todo el programa. Buenos días, ministro Arnaldo Hueso. Un saludo afectuoso a Daniel, doctor Alas, mi respeto, y también a la viceministra Gloria Mengíbar, que es una extraordinaria profesional dedicada 100%, 24/7 a este tema técnico-pedagógico. Conformamos un equipo sólido, estratégico. Las decisiones y los avances, pocos o acelerados, que tenemos en la Secretaría, se deben al trabajo conjunto. Y ninguna de estas disposiciones, Daniel, podrían avanzar si no existiera voluntad política de quien rectora esto. Quiero aclarar algunos detallitos muy atinados, los temas que han puesto sobre la mesa y que vale la pena poder trabajar de forma conjunta, porque la educación es una responsabilidad de absolutamente todos los actores vinculados en ella. Nosotros desde la Secretaría de Educación estamos haciendo esfuerzos gigantescos para poder sobreponernos a una crisis que nadie esperaba y que sobre todo nadie estaba preparado. Y sobre ello es que hemos venido trabajando. Por eso lo que la viceministra Gloria mencionaba, el gran aporte que hemos tenido de la UPN, por ejemplo, el doctor Alas ha sido parte de ese equipo, de especialistas de la cooperación internacional que han estado permanentemente apoyándonos, de otros especialistas, de los mismos gremios magisteriales, que aunque Daniel diga que no se les considera, casi todos los aportes que ellos han planteado están dentro de nuestras estrategias y nosotros lo apreciamos mucho también. Pero aquí se trata de trabajar de la mano y de forma conjunta. Yo quiero aclarar algo. El señor presidente de la República ha puesto este tema como prioritario. El tema de la conectividad va más allá de lo que el decreto ley se establece. El presidente quiere algo mucho más fuerte en un plan nacional de banda ancha. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero primero Dios, vamos a tener resultados importantes en estos próximos meses en términos de conectividad, no solamente para los centros educativos, sino que también brindando conectividad a las y los educandos desde su casa, porque ahorita esa es la prioridad. Y si bien es cierto, la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa abarca todo un mecanismo de atención con plataformas de internet, también lo estamos haciendo con más de 130 canales de televisión y radio a nivel nacional que nos permite tener una cobertura amplia. Nos permite además tener todas las compañías de cable a nivel nacional que tienen puestos a disposición y de forma permanente 2 canales exclusivos de educación. Y para todos los que no tienen acceso ni a la televisión, ni a la radio, ni al internet, estamos haciendo la distribución de estos cuadernos de trabajo, que sí los estamos distribuyendo, Daniel. Los estamos haciendo tal vez no con la rapidez que quisiéramos, pero lo vamos a alcanzar en los próximos días. Justamente hemos estado en discusiones fuertes con la Secretaría de Finanzas, quien nos está apoyando, valga el juego de palabras, financieramente con presupuesto extra para poder adquirir el resto de cuadernos y distribuirlos a nivel nacional. Yo sí quisiera aclarar algo que me llamó mucho la atención, que antes no lo mencionaba Daniel y ahora sí, de que esta secretaría es de puertas abiertas pero que no resuelve. Me extraña y ahí sí quiero dejar bien claro la situación. Y luego diré por qué presiento, porque tú también lo percibiste, ¿verdad, Raúl? De que está como molesto. Daniel, yo le voy a explicar por qué en un segundito. Miren, vamos a ver. No resuelve. Una de las peticiones fuertes que los gremios magisteriales y con mucha razón plantearon
es el desarrollo de un concurso docente, mismo que lo llevamos a cabo el año pasado, con la participación activa de los gremios magisteriales, porque ellos formaron parte de las juntas de selección. Me atrevo a decir que ha sido uno de los concursos más precisos y más transparentes que hemos tenido en los últimos años, gracias al aporte también de los gremios magisteriales, como digo, que formaron parte. Instalamos la Junta Nacional de Dirección Docente, que hacía años no existía. Y aun y cuando tenemos que calibrar todavía los mecanismos, porque hay estilos diferentes de coordinación en estos espacios, ahí está instalada. Y ahí es donde discutimos temas específicos relacionados a la educación, donde participan los gremios magisteriales y otros actores. Además de todo eso, se eliminó el 8% de la deducción que se le hacía al 13º y 14º mes a los docentes. Y me llama la atención que se mencione que no resolvemos. Estamos finalizando todo el proceso de homologación de leyes. Quiero hacer énfasis en el gran programa de formación de docentes que hemos estado desarrollando. No hemos abarcado todo lo que queremos, pero hemos avanzado muchísimo gracias a todos los aspectos técnico-pedagógicos que se han establecido. Miren, el espacio del diálogo que abrimos y que no fue producto de la presión o las huelgas que se generaron, sino que yo lo hice el primer día de gestión, fue establecer mesas de diálogo. Y ese diálogo cambió el paradigma. Hoy se atiende y respeta al docente. Ahora, sucede que existen algunos actores que les interesa que se desatienda para tener argumento y poder protestar y mantenerse vigentes. No creo que sea el caso de Daniel, pero sí hay varios otros. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Miren, Daniel mencionó que sería bueno abrir el espacio para que los 65,000 docentes pudieran participar. Me encantaría. Aquí hay un tema que es la molestia, y es que la semana pasada nosotros giramos una instrucción a los cooperativas y un banco con los que trabajan los gremios magisteriales, algunos de ellos porque otros lo están haciendo bien, para que nos desglosaran lo que es el aporte o la deducción que se le hace a los docentes. Por ley, el tema de la afiliación del docente debe ser del 0.5% del salario. Pero después de una serie de denuncias que recibimos de docentes, nos dimos cuenta que habían deducciones que superaban el 3 y llegaban hasta el 4% del salario de los docentes. Nosotros, en aplicación de la ley y respetuosos de la misma, pedimos a estas cooperativas y pedimos a este banco que nos aclarara y nos desglosara dónde y en qué consiste el resto de las deducciones. ¿Por qué? Porque el 0.5%, que es por afiliación, no tiene que tener ningún tipo de autorización del docente, eso automáticamente se hace. Pero cualquier otra deducción que se haga superior al 0.5% requiere de una autorización del docente y incluso desglosada por cada una de las deducciones. Esto ha generado una molestia, no en todos los colegios magisteriales, porque muchos de ellos han estado en comunicación diciendo, bueno, estamos listos para entregar la información y creo que la han entregado ya. No debería ser un problema. Si todo está en orden, si tienen las autorizaciones de los docentes, no debe ser ningún problema y deben entregarlo y todo va a fluir normalmente porque no vamos a tener ningún problema en hacer las deducciones que estén avaladas por los docentes. Entonces, hablando de hacer un llamado a los 65,000 docentes, hubiera sido excepcional si abrimos los teléfonos y los mensajes para ver la reacción de los docentes en relación a este tema específico. Yo creo que por ahí está un poquito la molestia de Daniel. Daniel es una persona que yo respeto mucho. ¿Puedo aclarar? Es un dirigente magisterial de avanzada, es un joven beligerante y probablemente es con el dirigente magisterial con el que más me reúno, porque valoro muchísimo sus aportes. Es muy estratégico y así como lo ven en televisión, así lo es en las mesas de discusión. Yo espero que podamos seguir trabajando de la mano como lo hemos venido haciendo y que esto que acabo de plantear no se considere como un ataque, es simplemente la aplicación de la ley porque esa es
mi responsabilidad. Y seguramente, Raúl, este tema último que puse sobre la mesa amerita un espacio exclusivo de un programa del foro de Canal 11, ¿verdad? Y tendría que traer más equipo para poder explicar en detalle todas estas situaciones. Pero creo que por ahí está la situación. Así que yo agradezco mucho, Raúl, por el espacio. Pero no se retire, ministro. Una Le quiero señalar un par de cosas que debemos de mantener vigente, y de nuevo agradecer, doctor Alas y todo el equipo de la UPN. Gracias de verdad por sus aportes. Hacemos un esfuerzo gigantesco. Tal vez no estamos alcanzando lo que deseamos, pero créanme que estamos trabajando de corazón 24/7 con todos nuestros equipos. Daniel, gracias también por todos los aportes que ustedes nos han dado en este sentido de luchar para mantener vigente el sistema a pesar de la pandemia. Hay muchos retos, hay mucho por alcanzar. Permítame, ministro, que se nos va a ir el tiempo del programa y para poder llegar a alcanzar los resultados. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Raúl, muy amable. Me están esperando en otra reunión y espero que no se vaya, ministro, todo siga y salga bien. Regálenos unos minutos. A todas y todos, y que Dios les bendiga. Profesor, no se vaya, ministro. Profesor Esponda. Mire, en primer lugar, creo que lástima que se fue el ministro. Eso es lo que me va a pesar a veces. Y no sé si me pueden devolver la cámara, porque vean, yo creo que aquí hay que, primero que estábamos hablando de un tema académico y él se metió en otra área, pero debo de aclararlo. Al gobierno de la República, al Partido Nacional, le gusta aplicar las leyes que a ellos les gustan. Por ejemplo, miren, el Estatuto del Docente Hondureño es una ley vigente del país que nos ampara. Si el ministro quiere aplicar la ley, que nos paguen la cláusula salarial como corresponde, primero. Segundo, aquí está sentado Daniel Esponda, pero en representación de sus agremiados. No tienen que quedar ni bien conmigo, ni con mis patologías. Es decir, yo soy representante del magisterio. Por otro lado, el ministro de Educación firmó, además de las leyes que incumple, por ejemplo, los directores departamentales no tienen concurso, se están violentando el tema de los nombramientos en las juntas departamentales de selección. Le recuerdo al ministro que él de palabra y firmó, puño y letra, un compromiso el 6 de enero de este año. Yo no fui a la firma anterior ni participé de eso, pero este 6 de enero firmamos con él, con la ministra de Finanzas, con el ministro del Trabajo, un acto donde se comprometía a reformar la ley del IMPREMA, por ejemplo, para la segunda quincena de febrero. No lo cumplió, eso está publicado en la Gaceta, es ley también. Si quiere aplicar la ley como él plantea también, debe hacerlo de conjunto. Y fíjese un tema bastante delicado. La ley del IMPREMA es una ley que el Partido Nacional nos robó la jubilación. Y mira, aquí tengo un dictamen, una opinión legal del Ministerio del Trabajo, está firmado y sellado y avalado por ellos, donde nos da el derecho por ley de hacer este proceso de deducciones. No voy a profundizar en ese tema. ¿Sabe qué ocurre con este tema de las deducciones? Hay una financiera que aparentemente tiene nexo con funcionarios del gobierno que le está haciendo deducciones al margen de la ley a los profesores. Y hoy le está pidiendo que lleven los vouchers. Por ejemplo, si Raúl Valladares sacó un préstamo a 12 cuotas, le están sacando la 13, la 14 y así sucesivamente. Hoy ya no existe la financiera. Nosotros en la organización no tenemos ni una tan sola denuncia formalizada. Entonces nosotros le pedimos al ministro de Educación que cumpla con la ley, pues. Y como a él le gustan los Facebook Live, podríamos hacer un Facebook Live para discutir este tema, no hay ningún problema. Ahora, no necesitamos que queden bien con nosotros, ni necesitamos que nos den palmaditas en la espalda. Lo que necesitan los 65,000 profesores del Sistema Educativo Nacional es precisamente que se nos generen las condiciones. Pues nosotros estamos en la primera línea de defensa del derecho a la educación. Si no tenemos condiciones, todos esos elementos que hemos discutido aquí van a ser inaplicables. Ya lo dijo con total autoridad una de las máximas autoridades en temas educativos en el país, como el doctor Alas. Nosotros lo que necesitamos es garantizar el derecho a la educación y que se cumpla la ley, que se cumpla la ley de la matrícula gratis, que se cumpla el estatuto del docente, que se cumplan los compromisos que el gobierno ha firmado porque nos ha fallado, que se cumplan el pago de salarios a tiempo. Y cierro con este ejemplo, Raúl. Usted está ahí, mencionaba temas importantísimos, pero yo estoy seguro que usted, la cámara que está ahí, el set, no lo paga con su salario. Solo eso pedimos. El magisterio pide respeto a la ley, ¿sí? Que se generen las condiciones y que nos permitan llegar a todos nuestros estudiantes. No sé si eso es tan difícil o imposible, pero que nos tenemos que comprometer como país a avanzar,
lo tenemos que hacer. Y qué lástima que el ministro rehuya el debate. Sí, sobre eso de las deducciones que le dijo el ministro, ¿qué piensa? No, insisto, es decir, mire, los convenios internacionales en materia laboral, el Estatuto del Docente, que es una ley vigente, la Ley de Colegiación Obligatoria, que es de 1962, la misma Ley Fundamental de Educación, nuestra propia ley orgánica, Raúl, que es votada en el Congreso de la República, es un decreto, estipula que nos debemos de afiliar a una organización magisterial para ejercer la profesión y pagar una cuota mensual. Fíjese que nosotros en el COPRUM, y creo que Giovanni me hizo una entrevista, entregamos bolsas de alimentos a nuestros compañeros debido a que el gobierno atrasaba los pagos, un kit de bioseguridad y otros elementos. Tenemos un seguro de gastos médicos hospitalarios hasta de 200,000 lempiras que protege hasta de COVID-19. Tenemos seguro de gastos fúnebres, tenemos seguro médico, seguro de vida, seguro de accidentes. Con esa cuota que la ley ya manda. El gobierno ilegalmente hizo una reforma por adhesión a la ley del INPREMA con la que nos robaron la jubilación y se mete de manera ilegal en asuntos de libertad sindical. Es más, por eso, Raúl, Honduras tiene 3 periodos consecutivos de estar en la lista corta de los países violadores de los derechos de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. Pero a mí lo que más me preocupa, Raúl, es que me parece que esta es una cortina de humo del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque hay una financiera que le presta a todos los empleados públicos, que si no me equivoco se llama SEA Capital, hasta los compañeros nos fueron a buscar para que les pusiéramos abogados y los defendiéramos. El ministro no habla de esas deducciones, por ejemplo. Entonces no sé si hay algún humo de cobertura ahí para ese tema. Y qué pena, me da un poco de pena que el ministro no haga live para hablar de temas educativos, para hablar de lo que vamos a hacer. Yo felicito a la profesora Gloria porque siempre ese es el tema que lo ocupa. Y deberíamos de discutir eso. Qué pena que al cierre del programa el sabor de boca que va a quedar de los televidentes es eso y no la estrategia que vamos a desarrollar para lograr sacar el sistema educativo adelante. Me duele como hondureño lo que ha dicho el doctor Alas. Los bajos niveles de conectividad, los bajos niveles de aprendizaje que vamos a tener, la van a pagar fuertemente estas generaciones con la calidad de los trabajos, pero también lo vamos a sufrir todos, Raúl, porque esto es un efecto boomerang. Las sociedades no son separadas del sistema educativo. Si la mano de obra, los trabajadores de este país no están bien preparados, va a incidir de manera directa en el crecimiento económico del país. Nosotros por eso hemos insistido que debemos de profundizar un proceso de refundación del sistema educativo. Si no educamos para el trabajo, si no educamos para el empleo, si no educamos para tener valores humanos que no nos permitan que nos acerquemos a la corrupción y a la violencia de este país, el país camina al fracaso. La única manera de crecer económicamente es tener un sistema educativo pertinente, incluyente, de calidad y que le permita a sus egresados ir de manera rápida al engranaje productivo del país. Eso nos va a permitir 2 cosas, eliminar la violencia por un lado y la pobreza. Pero yo sé que algunos partidos del país pretenden mantenernos en la ignorancia para seguirnos pisoteando, porque esa es una realidad objetiva, no la podemos ocultar. Yo soy un comprometido de luchar por el sistema educativo y tengo ya más de la mitad de mi vida de estar en esta lucha y voy a seguir insistiendo. Hoy aquí el que está sentado es Daniel Esponda, pero yo represento a una fuerte cantidad de docentes y le hago un llamado al pueblo hondureño. No permitamos que estas situaciones terribles del abandono del sistema de salud, del abandono del sistema educativo se mantengan. Debemos de tomar una acción activa en esto y luchar definitivamente por el sagrado derecho a la educación. Y qué penoso que el ministro se vaya. Mi respeto para la profesora Gloria, mi respeto también para el ministro, ¿verdad? Todos los seres humanos merecemos respeto. Y yo esperaría, Raúl, que podamos todos como hondureños, sin distinción de partidos políticos, y esperemos que aquí nos involucremos todos, sin distinción de los gremios o de los sectores a los que pertenecemos. Si este país no toma la decisión de dejar todas esas tonterías aparte y realmente asumir la educación como un compromiso de país, vamos a seguir caminando hacia la profundidad del agujero en el que ya estamos. Doctor Alas, ¿qué piensa?
La verdad, yo hice este programa pensando en eso, lo que dije y lo que dice el doctor Alas, del gran problema que tenemos. Este casi es un año fracasado en la educación pública y privada, producto de la pandemia y las grandes limitaciones. ¿Y qué viene en el 2021? ¿Qué se puede esperar? Doctor Mario Alas Solís. El micrófono, doctor Alas. Gracias, Daniel. Bueno, en principio yo plantearía que 2020 ha sido un año en el que el sistema educativo, pese a un contexto tan deprimido, de pobreza, miseria, violencia, que ya precedía a la crisis, pese a ello el sistema educativo ha estado activo, docentes y Secretaría de Educación han estado a la altura realmente para mantener el sistema activo, obvio con limitaciones, hay mucho margen de mejora, y tenemos dos problemas principales que hay que visualizar cómo corregirlos o al menos mitigarlos para el 2021. El primero es el problema que era de cobertura y que, como bien señala Daniel Esponda, ahora es de exclusión, porque realmente los estamos excluyendo a estos estudiantes por no tener los recursos para conectarse al sistema. Ese es un problema grave, muy, muy grave, y requiere esfuerzos especiales para mejorar la conectividad. Ya se mencionó acá el decreto 6020, también la necesidad de recursos de apoyo, de que estos materiales impresos se repartan realmente masivamente, porque permiten a los estudiantes que, aunque vayan en forma escalonada el otro año una vez a la semana, al tener materiales impresos de apoyo y tener conectividad, entonces los procesos educativos mejoran sustancialmente de calidad. Y el segundo gran problema es el de los aprendizajes. Si logramos mayor conectividad para recuperar a estos 350,000 que ya se nos retiraron y que regrese otra parte a inicios del 21, si logramos eso, luego hay que preocuparse también por el aprendizaje. Estamos de acuerdo en que los aprendizajes decayeron aún más durante el presente año para la mayoría de los estudiantes. Eso no es exclusivo de Honduras, eso ha ocurrido en todos los países del mundo, porque muy pocos estaban preparados para pasar de la presencialidad a la virtualidad. Pero aquí se requiere también grandes esfuerzos. Es decir, se requiere mayor conectividad para que, en lugar de envío solamente de tareas, de que el profesor se comunica con el estudiante enviándole una guía, se requiere que haya conectividad para desarrollo de clases, para compartir espacios, conversaciones, interacción. El aprendizaje es interacción. Solo mandar una tarea y recibir una respuesta que a veces ni siquiera se corrigen, eso realmente no es proceso educativo de calidad. Lo que pasa es que en este año de emergencia, pues bueno, contabilizamos eso como actividad educativa. Bien, pero debemos mejorar para el 2021. Eso implica también darle seguimiento a un proceso de evaluación formativa y sumativa. Parece muy adecuado lo que plantea la Secretaría de Educación de hacer una evaluación estandarizada en matemática y español para que los estudiantes, los maestros en sus propios centros educativos detecten fallas de aprendizaje y hagan planes remediales. Lo ideal sería que se hiciera también en las otras áreas, ciencias naturales, ciencias sociales e incluso inglés. Pero bueno, dentro de las limitaciones de recursos, la idea técnicamente me parece muy adecuada. Y finalmente, si queremos calidad de aprendizaje, necesitamos que el docente, como ya lo decía don Raúl Valladares, no tiene salario como para estar comprando lo mejor en celulares, lo mejor en computadoras. Los docentes necesitan que se desarrollen políticas como las que se están trabajando en El Salvador, que ya repartió más de 6,000, 7,000 tablets, o en Perú, donde también se han desarrollado planes para brindar, bien lo puede hacer el Estado, brindar a crédito y a precio subsidiado computadoras para todos los docentes que requieran, pero a precio subsidiado, obviamente. Nada hacemos si vamos a tener los precios de mercado. Tiene que ser algo a mitad de precio, que se pueda hacer deducible en 6 meses, un año, pero que todos los docentes que quieran puedan tener una buena computadora. Un buen dispositivo de computadora es una vía para que el docente mejore su comunicación con los estudiantes y prepare videos y prepare clases y no simplemente esté mandando mensajitos por WhatsApp, porque eso, si bien ha sido una solución para este año, no puede continuar para el 2021. Hay que mejorar
tanto la cobertura como los aprendizajes. Para ambos problemas se requiere una mayor inversión en educación. Pareciera que los últimos gobiernos han olvidado que la educación condiciona el futuro de los países. Como bien lo decía Daniel, ningún país se ha desarrollado sin tener una excelente educación. Entonces, estamos enterrando el futuro de Honduras si no invertimos en educación. Yo cerraría con esta idea. Necesitamos que todos los sectores, organizaciones de la sociedad civil, gremios magisteriales, academia, todos presionemos para que haya mayor inversión en educación que permita que todas estas políticas y estrategias se amplíen a mayor escala e incluso se mejoren técnicamente y podamos realmente resolver o mitigar los problemas de cobertura, exclusión y de aprendizaje que en el presente año se han agravado mucho. Solamente. Muchas gracias, agradezco la participación del doctor Mario Alas Solís. Ya nos vamos. Viceministra, sus conclusiones. También agradezco haber aceptado la invitación que le formulamos ayer para estar esta mañana en la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Y en el marco de lo que estaba hablando el doctor Alas, como gobierno y como Estado, la respuesta con una educación digital no puede ser inmediata, se requiere una infraestructura de país. La conectividad, aunque la tengamos, no podemos llegar a todos los centros educativos en las condiciones que estamos en este momento. Y creo que vamos a estar mejor preparados para el 2021. Contamos con mucha fortaleza en las competencias docentes que se han logrado fortalecer en este tiempo de crisis. De igual manera, mucha producción de herramientas digitales, de herramientas curriculares que nos van a permitir abordar de mejor manera el 2021, la experiencia y los aprendizajes que hemos ganado durante este año 2020 se están sistematizando para poderlas echar a andar a nivel nacional en todos los niveles y grados. Requerimos, de hecho, el apoyo de todas aquellas instituciones cuyo interés es el tema educativo. El Estado no lo va a poder hacer solo. Tenemos muchas demandas en todos los sectores y aquí justamente el hecho de por qué se encuentran nuestros estudiantes en los hogares es porque la prioridad es la salud y la vida. Y en ese sentido nosotros nos hemos reinventado con el sistema educativo, y digo sistema en todos los niveles, hasta el nivel universitario, con quienes hacemos profundos análisis, pero requerimos de una investigación profunda en lo que es la transformación de la educación que necesita nuestro país para dar respuesta en próximas emergencias que de pronto se pueden presentar, y de esa manera estar preparados para este tipo de crisis. Y eso tiene que ser con la sinergia, el esfuerzo de todos los gremios, los docentes, las autoridades, el gobierno, el Estado, las organizaciones de sociedad civil, como bien apunta el doctor Alas, y todos aquellos que queremos ver un país desarrollado y próspero. Estamos arrastrando condiciones históricas que tiene nuestro país, y esto ha profundizado y ha visibilizado las grandes debilidades que tenemos, pero como hondureños somos fuertes, debemos resistir, debemos recuperarnos y debemos de seguir adelante. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. La viceministra Gloria Mengíbar, viceministra de Educación. Cerramos con el profesor Daniel Esponda. Profesor. Sí, fíjese que ese tema que dice el doctor Alas, nosotros desde el COPRON tenemos un compromiso ya. Vamos a arrancar en el mes de enero la entrega de equipo tecnológico a nuestros compañeros, lo habíamos anunciado. Mire, Raúl, yo pienso que aquí para concluir hay que decir 3 cosas fundamentales. Número 1, la educación debe ser prioridad y no se puede seguir improvisando. Tercero, aunque no tengamos todas las condiciones ahorita, tenemos que avanzar. Si queremos un año lectivo 2020 que realmente podamos elevar las condiciones de lo que tenemos ahorita, la Secretaría de Educación y el Estado de Honduras debe cumplir con sus compromisos. Tener una plataforma virtual interactiva, dotar de equipo tecnológico a sus profesores y a sus estudiantes y garantizar la conectividad. Ya hay un estamento jurídico para eso, ya hay recursos económicos definidos para eso, lo que hace falta es voluntad y ejecutar. Nuestro compromiso lo ratificamos con el pueblo hondureño y con nuestros compañeros de defender el sagrado derecho a la educación. Cuando las cosas se hagan bien, vamos a felicitar. Cuando las cosas se hagan mal, vamos a señalar para mejorar, no para destruir.
decirle a nuestros compañeros docentes, no desmayen, sigamos en la lucha, disfrutemos nuestras vacaciones a partir del 30 de noviembre, no vamos a trabajar en vacaciones, y decirle también a las madres y padres de familia, no desmayen, no sientan que este esfuerzo es en vano, quítense ese sabor de boca que el año lectivo está perdido, que los niños y las niñas estén con vida y que estén desarrollando, por pequeña que sea, actividades económicas, actividades académicas en medio de esta pandemia, es ganancia. Sigamos adelante y soy un convencido de que vamos a refundar y rescatar este país. Bien, gracias, profesor Daniel Esponda. Ojalá que por el bien del país, del futuro, haya mejores comunicaciones, mejor calidad a los maestros, que a los maestros les den implementos. Si va a seguir esto de la pandemia y clases virtuales, y el gobierno buscar algún programa para ayudar a los padres de familia también, para que sus hijos puedan recibir de la mejor forma las clases. Y fundamentalmente pónganse de acuerdo, porque si no, vamos más. Este es un año educativo muy malo. Si presencial era malo, ahora es peor. Ojalá Dios le dé la sabiduría a los gobernantes, a los maestros, padres de familia, porque repito, en la educación privada, que cobran un montón de dinero, porque como es libre mercado, pueden cobrar lo que les dé la gana en escuelas, colegios y universidades. Si es pésima la calidad y cobran ese montón de dinero, con todas las dificultades que hay, yo que conozco el país, municipios lejanos, donde no llega ni la radio, ni la televisora, ni el internet, y la gente es muy pobre, los padres de familia no tienen teléfonos sofisticados para que sus hijos se conecten. Esa es la realidad de Honduras. Y ahí tiene razón Esponda. El gobierno tiene que ver qué hacer y los maestros también ser responsables. Hay maestros que son buenísimos y como hace meses he mostrado que hacen esfuerzos para dar sus clases, pero hay otros que se hacen los locos. Ojalá que se agarre conciencia de esto, porque es el futuro del país. La educación y la salud es la prioridad. Eso no se puede desconocer. Bien, nos vamos. Voy primero con Shirley Martínez. 10 personas detenidos en el norte del país, acusados de varios delitos. Los delincuentes siguen campeando en las calles y ahora que ya la gente salió, pues la delincuencia volvió, como los accidentes de tránsito. Estaba encerrada la gente, no había accidentes de tránsito. Ahora, bueno, el lunes dimos un pleito rapidito en San Pedro, 25 heridos. Shirley, buenos días. Buenos días, licenciado Valladares, y por supuesto a todos los invitados del foro La Entrevista. Específicamente, tal y como usted ha mencionado, 10 personas detenidas hasta estos momentos por diversos delitos, de los cuales pues resaltan el de secuestradores y de sicariato. Es importante mencionar que estos operativos se realizan cada 2 días por parte de los entes de investigación como la DPI y el Ministerio Público, para poder dar con el paradero de los responsables de los últimos homicidios suscitados en la zona norte del país. Esto es parte de los operativos también encaminados en los que se está llevando en todo el territorio nacional. Por otro lado, ya ubicados en el Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula, donde en unas horas pues ya serán trasladados al menos 14 pacientes a estos módulos que componen este centro asistencial. Estos primeros pacientes vienen procedentes del Hospital Mario Catarino Rivas, específicamente de las unidades de cuidados intermedios y de observación, ya que de cuidados intensivos, pues debido a la situación crítica de su salud, permanecerán en esta sala. Ya las autoridades también han informado que el día de mañana empezarán a remitir a pacientes de los centros asistenciales restantes de la zona norte del país, como el Leonardo Martínez, y así también del Seguro Social, para poderles brindar pues todos los tratamientos y atenciones que pues ameritan los pacientes por la COVID-19. Importante también mencionar que la ministra de Salud, en su visita el día de ayer,
mencionó que pues el occidente va a contar con una inversión de 12 millones de lempiras para poder también habilitar y acondicionar este centro asistencial en esta zona del país, así como también mencionó que el laboratorio de virología de Cortés, que actualmente pues está en espera de algunas capacitaciones por parte del personal de salud, ya estaría habilitado a partir del miércoles de la próxima semana. De momento pues vamos a estar a la espera de los primeros ingresos de estos pacientes. Retorno con usted al foro de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Shirley. Hoy han asesinado al conductor de un bus y los reportes hablan que una mujer lo asesinó. La semana pasada, hace algunos días, también mencionamos de otra sicaria, pero voy a ir con Giovanni Villalobos para que me diga qué es lo que pasó. Giovanni, adelante. Gracias, me encuentro con el subcomisario Juan Sabión de la Fuerza Nacional del Transporte Urbano. Bueno, lastimosamente pues ha perecido esta persona, conductor de la unidad 972, don Juan Sabión. Así es, lamentablemente el rubro del transporte una vez más está enlutado, ya que uno de los conductores le han dado muerte de manera homicida el día de hoy en este bulevar de las Fuerzas Armadas, y hasta el momento manejamos información que se trató de dos personas que conducían en una motocicleta, una del sexo masculino y una del sexo femenino. Se presume hasta el momento, y de acuerdo a las versiones de testigos, que la persona del sexo femenino es quien habría disparado y se dieron a la fuga a uno de los sectores de aquí de la ciudad capital, razón por la cual ya equipos de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, específicamente del Escuadrón Motorizado, se encuentran dándole búsqueda para dar con la pronta captura de estos criminales. Bueno, importante que hay una serie de pesquisas que ustedes han desarrollado. Estamos recabando más información para poder dar de manera certera con los hechores de este crimen. Bueno, gracias al señor Juan Sabión, portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Retornamos con ustedes, muy buena. Lamentable, otro conductor de bus asesinado. Pensé, en los últimos años, cuántos conductores, cuántos cobradores hemos escuchado que son asesinados por impuesto de guerra, por diferentes circunstancias, pero sin duda este gremio de los transportistas, especialmente conductores y cobradores, tiene un índice altísimo de personas asesinadas. Y ahora también el sicariato de mujeres ya no es nada nuevo en Honduras. Vamos a ampliar al mediodía, vamos a tener el informe, más informes y profundizar sobre este nuevo asesinato a un miembro del transporte urbano del país, el conductor de un bus, y esto fue en uno de los principales bulevares de aquí en la capital, el bulevar de las Fuerzas Armadas. Nos vamos, siga con Canal 11, que tengan un buen día.